Esto es Vida y Conciencia a partir de los 60. Acompáñenos y participe con nosotros. Tenemos diversas secciones, cápsulas informativas, testimonios, sabiduría y mucho más. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por escucharnos un sábado más, hoy 9 de marzo, pues tenemos un programa muy especial en el que en la primera hora de nuestro programa estaremos abordando este tema tan importante de la cuestión de conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que justamente hacemos referencia a una conmemoración por la falta de esos derechos humanos que hace falta garantizar, particularmente en las mujeres y en las mujeres adultas mayores con mayor razón, de igual modo. Y para ello pues vamos a compartir algunos testimonios. Algunos de nuestros radioescuchas nos estuvieron compartiendo testimonios de vida, de valentía, de mujeres importantes en su vida, a quien hoy también vamos a mencionar. Gracias a quienes lo compartieron. A quien quieran también compartir algún testimonio, pueden marcarnos, ya saben, pueden mandarnos mensaje de WhatsApp al 777-329-7911 para que también podamos compartir a lo largo del programa los testimonios que ustedes nos hagan llegar. De igual modo, pues tenemos hoy un tema muy importante en esta primera hora. Vamos a hablar sobre la violencia familiar, para que entendamos de qué trata la violencia familiar, esos tipos de ejercer la violencia en un contexto familiar, cómo es que ocurre. Bueno, para eso tenemos a una invitada, trabajadora social, Jessica Anaí Garrido Capistrán. Gracias, licenciada, por acompañarnos hoy. Hola, buenos días, gracias a ti por invitarme. Bienvenida, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. La licenciada Anaí pues nos hablará sobre estas cuestiones del tema de violencia familiar. Y posteriormente, en la segunda hora de nuestro programa, tendremos a nuestra querida acompañante de este programa, la licenciada Matilde Herrera Clavijo. El tema que vamos a platicar con la licenciada Mati el día de hoy son tipos de contrato. Ella nos mencionaba que entre las dudas que surgieron y de las llamadas que le llegaron, pues venían estas dudas sobre cómo hacemos un contrato, en qué momento es conveniente hacer un contrato. Y la licenciada Mati muy generosamente hoy nos estará compartiendo este tema. Escuchamos al inicio de nuestro programa Eternamente Bella y en conmemoración al tema del Día de la Mujer, en la voz de Alejandra Guzmán, una canción que nos llevó a pensar en la década de los 90. Entonces ahí estuvo ese tema. Estaremos igual poniendo los temas que ustedes nos sugieran. Mándenos mensaje o márquenos al 777-329-7911. Samara está lista para recibir sus testimonios, sus sugerencias de música, sus saludos, entre otros. Y saludos especiales para Noemí, nuestra vigilante del edificio, con mucho cariño, que siempre está pendiente de nuestra hora de inicio y está pendiente a lo largo de nuestro programa. Gracias por escucharnos y por recibirnos todas estas mañanitas de sábado, siempre con una sonrisa y ella tan alegre. Saludos, Noemí. Y pues creo que vamos a comenzar, si te parece, licenciada Jessica Anaí, este tema que consideramos importante tocar el día de hoy, que es la violencia familiar. La violencia familiar, pues en primer momento entendemos, licenciada, que es una modalidad de la violencia. Es decir, que se caracteriza así porque es un espacio específico en el que se lleva a cabo, que es cuando ocurre por algún miembro de la familia. Se ha creído que la violencia familiar solamente se considera así cuando es la pareja directamente quien violenta, pero no es así, ¿cierto, licenciada? Así es, pues hablamos de un tipo de violencia, ¿no? Recordemos que existen muchísimos tipos. Uno de ellos, el que más vemos o atendemos en el lugar en donde yo trabajo, pues es la violencia familiar. Como bien lo comentaste, no es la única... no son los únicos los familiares quienes ejercen ese tipo de violencia.
hablando de la pareja, sino que también existe violencia por parte de los hijos y otra persona cercana, pues que compartan esta relación familiar, sea tipo sanguínea o pues de relación solamente, ¿no? ¿Y en dónde ocurre esta violencia? Pues normalmente la podemos ver en casa. ¿Quiénes son las personas afectadas? Pues hablamos desde las mujeres principalmente, que son las más vulneradas, niños, niñas, adultos mayores y en general pues cualquier otra persona pudiera sufrir este tipo de violencia. Así es, me parece que antes la violencia familiar podía acudir la persona que la vivía a denunciarla. Sin embargo, había como esta cuestión de que se otorgaba un perdón y bueno, ya no continuaba ningún proceso. Ahora, en nuestro estado, la violencia familiar pues es considerada como un delito. Entonces, las personas que acuden a denunciar violencia familiar, pues se sigue todo un procedimiento penal. ¿Qué tipos de violencia familiar hay, licenciada? Pues hablamos de una modalidad de la violencia que es en la familia. ¿Qué tipos puede sufrir? Pues violencia psicológica, violencia física, emocional y económica. Así es. Bueno, vamos a ir abordando uno de cada tipo para que entendamos como estos detalles importantes que ocurren en cada uno de ellos. Bueno, vamos a hablar primero de la violencia física. La violencia física, ¿cómo identificar este tipo de violencia? Pues la violencia física es aquella que podemos ver, ¿no? Es aquella que se puede más fácilmente ver. ¿En donde la vemos? Pues con golpes. Cuando nosotros vemos a una mujer que tiene algún moretoncito, tiene algo en el ojo, en la cara, cerca del labio, en los brazos, es importante que podamos nosotros pensar que probablemente está siendo víctima de violencia. Y bueno, nosotros como profesionistas, en los espacios en donde nos encontremos, es importante a lo que sea que lo que nos estemos dedicando. Eso es muy importante. No necesariamente tienes que estar trabajando en un espacio de atención a víctimas de violencia para poder brindarle algún tipo de apoyo. Es importante que si tú detectas que esta mujer viene con algunos golpes o la manera en cómo llega cuando le haces algún tipo de preguntas, lo que sea que ella refleje, poder ahondar, si es que se nos permite, y poder conocer, darnos cuenta si esta persona está siendo víctima de violencia, hablando desde lo físico, ¿no? Y de alguna manera, pues nosotros poder orientar a esta persona a buscar ayuda o bien brindarle la atención que requiera, si es que nosotros estamos capacitados para poder brindar ese tipo de atención especializada. Esa sería la física, ¿no? Golpes, empujones, pellizcos, cachetadas, jalones de cabello. A veces se cree que porque están jugando, la otra persona con quien estás jugando, pues puede jalarte el cabello, torcerte la mano, empujarte bruscamente, ¿no? También es importante saber qué tipo de juegos, o sea, que estás jugando, ¿no? Y hasta en qué momento este juego se puede poner ya es violento. No podemos justificar ningún tipo de violencia, ni siquiera mediante juegos o bromitas. Así es. Y es que a veces con respecto a la violencia física, pues se cree que hasta un jaloneo no es este tipo de violencia. Bueno, vamos a un corte, si te parece, licenciada, y regresamos a seguir hablando sobre los tipos de violencia. Quédese con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en su programa Vida y Conciencia a partir de los 60
Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos el teléfono en cabina 777-329-7911. Mándenos sus testimonios y sus gustos musicales por este medio. Y bueno, vamos a comenzar antes de que platiquemos sobre los demás tipos de violencia con la licenciada Jessica. Vamos a compartir el primer testimonio que nos hicieron llegar. Este testimonio se llama La migración como destino y nos comparten que María Isabel vivía en un pueblo del Estado de México. Estaba casada y tenía 3 hijos, 2 niñas y un niño, la mayor de 6 años y el menor de apenas 1 año. Era 1955. Isabel decidió migrar a Estados Unidos. Se fue sola, dejando a sus hijos con su marido. Solo ella sabe lo que la orilló a esa decisión y las duras experiencias que tuvo que pasar por la migración. En Estados Unidos, ella encontró una nueva pareja con la que vivió hasta que él falleció. Cada cierto tiempo viajaba a México para visitar a su familia, que con el pasar de los años crecía. Solo de su primera hija, Isabel tuvo 8 nietos, 23 bisnietos y 18 tataranietos. Ella es mi bisabuela. En su penúltimo viaje a México, me visitó cuando nació mi primer hijo. Con admiración y alegría, cargó en sus brazos a su tataranieto recién nacido. En ese momento se reunieron 5 generaciones con vida en una misma habitación. Mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, yo y mi hijo. En 2022, a los 97 años, Isabel murió en Estados Unidos. Su recuerdo seguirá presente en la memoria de su descendencia. Su valentía y longevidad son una gran inspiración. Muchas gracias por compartirnos esta historia de valentía de una mujer, de María Isabel, que bueno, creo que esta situación de migración, de irte a otro país para buscar una mejor vida, pues es una situación que en números pues se ha visibilizado que ocurre más en hombres, pero gracias a este testimonio, y estoy segura que a muchos testimonios más de los que poco se habla, pues hay muchas mujeres que también han tomado esta difícil decisión de dejar su país, de dejar su familia, de dejarlo todo por ir a buscar una mejor vida a otro país. Nuestro cariño y reconocimiento a esas mujeres que han tomado esa y otras decisiones seguramente muy difíciles con el fin de mejorar la calidad de vida de los seres que aman. Y bueno, continuamos, Jessie, con este tema de la violencia familiar. Hablábamos de los tipos de violencia familiar y estábamos abordando esta cuestión de la violencia física, en donde decíamos la violencia física puede ser empezamos, ¿no? de lo más leve a lo más fuerte, que es un empujón, que pareciera que no es violencia física, pero sí lo es. Un empujón, un jaloneo, un pellizco, hasta los grados más extremos en donde ya se ven estas lesiones, ¿no? No caer como en este error de creer que si no se quedó un hematoma, si no se quedó una cicatriz, no fue violencia física, de ninguna manera. El hecho de ejercer la fuerza hacia una persona, pues implica que ya está ocurriendo violencia física. Y bueno, hoy vamos a entrar también al tipo de violencia psicológica. ¿En qué consiste este tipo, Anaí? Bueno, pues esta violencia, una que causa la violencia psicológica, que la persona que te agrede comience a usar palabras que te lastiman, que te ofenden, que son groseras. También manipulaciones, te pueden manipular a través de un discurso, no sé, digamos, si te vas, es que no me quieres, ¿no? Si no haces tal cosa, entonces no quieres estar ya conmigo, o necesito que hagas ciertas cosas para saber que me amas, ¿no? Comienzan a manipular
También hablar de una manera despectiva hacia tu persona, criticar tu manera de vestir, tu manera de hablar, tu forma de ser, tu forma de reír, o sea, todo. De pies a cabeza puede criticarte hasta cómo te pintas las uñas, hasta el color de cabello, decirte que no te ves bien, usar estos adjetivos como que eres fea, que nadie te quiere, que que no eres bonita, ¿no? O que solamente... Ese tipo de comentarios que son despectivos, ¿no? Como sí, bien lo mencionabas. Así es, y que también creo que ahí entrarían los apodos, así porque es. hay ocasiones en que pues sin consentimiento de la persona pues se ponen ciertos apodos o se dirigen a ti con apodos, pues también es una cuestión ahí de tipo psicológico y que nos queda claro, ¿no? Tenemos presente que hombres y mujeres viven violencia, violencia familiar, violencia física, violencia psicológica. Sin embargo, en cuanto a las estadísticas, pues a veces denota más esta situación en las mujeres y debido a la conmemoración del Día de la Mujer, pues estamos haciendo como este énfasis, pero sí resaltar a las adultas mayores, a los adultos mayores, que bueno, la violencia familiar no va a distinguir cuestiones de sexo biológico, ¿no? Si eres mujer, si eres hombre. La violencia familiar pues ocurre y puede ocurrir de manera física, decía Jessie, de manera psicológica, y hay otro tipo de violencia, la violencia económica. Así es. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos siendo violentadas por este tipo, ¿no? Que estamos viendo este tipo de violencia. Una, y creo que es muy importante, el que te controlen el dinero. Si tú eres una persona que está casada, está en una relación y se te controla el gasto del dinero y se te pide las cuentas de todo lo que has hecho, supongamos con 200 pesos. Em, o sea, exactamente así justo, ¿no? Y además que se te controle todos los gastos y que se te pida que con ese dinero pues hagas maravillas. Em, y otra puede ser cuando tú tienes tu dinero, trabajas, una, que estás condicionada para yo no trabajar. Ahí se está vulnerando un derecho que las mujeres pues tienen derecho a ser libres, de poder hacer las actividades que gusten, también de ser mujeres que estén en el ámbito público, no solamente en lo privado, ¿no? Si este derecho se te está pues Negando. vulnerando, pues es importante que reconozcamos que podemos estar viviendo ese tipo de violencia económica, ¿no? Desde que se te priven de ciertas libertades que tú debes de tener, o se te controle en cuestión del dinero, o inclusive que tú tengas que poner todo el dinero a una persona, pues que es tuyo, ¿no? Y que tú lo estás ganando. Así es. Por ejemplo, me pongo a pensar en esta cuestión de la pensión para adultos mayores, ¿no? Hay situaciones que hemos llegado a conocer en donde pues ya no tienen ellos acceso a su tarjeta y bueno, quizás en el mejor de los casos pudieron confiársela a algún familiar que les hace favor de ir a cobrar el dinero para no ponerlos en riesgo y se los entrega, pero también está el caso en donde no solo no tienen su tarjeta, sino que también no está garantizado que cuando el familiar vaya a cobrar su dinero se los entregue, ¿no? Entonces sí, también podríamos hablar de un ejemplo de tipo de violencia económica. Así es. Tenemos otro tipo de violencia que es la violencia patrimonial. ¿Cuál sería esta diferencia entre ambos tipos, licenciada? Porque, bueno, tenemos la violencia económica y después hablamos de una violencia de tipo patrimonial. ¿Qué las hace diferentes? Y lo patrimonial tiene que ver más con qué es lo que tú posees, ¿no? Por ejemplo, yo poseo un terreno, yo poseo un automóvil, yo poseo un negocio y una persona, llámese quien sea, puede llegar y hacer, no sé, Despojarte pues, de esto. despojarte de este lugar, ¿no? O tu casa, tu propia casa. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Que cuando ellos, pues, alojan ahí a sus familiares, hijos, nietos, después de algún tiempo, por algún
una situación, los familiares determinan que pues que la persona ya no puede vivir en su casa, imagínate, ¿no? En su propia casa con la cual esta persona construyó durante muchos años y además dio la oportunidad de que otras personas estuvieran habitándola. Entonces estas personas lo que pueden hacer es despojar de esa casa y ahí estamos hablando de una violencia patrimonial. Están quitando tu patrimonio que construiste durante muchos años o lo que tú hayas comprado con tu dinero, o sea, lo que sea tuyo, pero que otra persona quiera apropiarse de él. Ok, en cuestiones de propiedades, pertenencias, ¿no? Que te quiten tu documentos. teléfono, cuestiones personales, Sí. que te quiten tus escrituras, todo este tipo de cosas. El simple hecho de retener tus documentos, llámese INE, CURP, acta de nacimiento, o sea, ya es una violencia patrimonial porque es algo que es tuyo, debería estar contigo, ¿no? Nadie tiene por qué poseer esos documentos. Así es. Ok, pues bueno, ya abordamos violencia de tipo física, violencia de tipo psicológica, económica, patrimonial y nos vamos a ir a corte para poder continuar hablando de estos tipos de violencia y regresamos, licenciada, para abordar los dos tipos de violencia que nos hacen falta, que es el sexual y el tipo de violencia más extremo, que es la violencia feminicida. Regresamos, quédese con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por continuar con nosotros. Son las 10:34 de la mañana y escuchamos Oh Carol de Neil Sedaka. Nos fuimos con esta canción a recordar la década de los 60. Fue un lanzamiento en 1961. Y bueno, para ir continuando, vamos a compartir un segundo testimonio de los que ustedes nos hicieron llegar. Y pues se los comienzo a compartir. Admiro mucho a mi mamá por ser una mujer que ha luchado toda su vida. Ella, siendo originaria de un pueblito de Sinaloa, viviendo en una casita de lámina con 10 miembros más de la familia. Mi mamá es un ejemplo vivo de lucha y resistencia. Hija de otra mujer perseverante y astuta. Siempre ha sabido ingeniárselas para sacar a nuestra familia adelante. Originaria de un pueblito de Sinaloa, ella vivió su infancia en una casita de lámina y adobe con goteras por doquier, con 10 miembros de su familia. Se bañaba con agua helada y un tanto terrosa en un bañito al aire libre. Fue una niña que siempre deseó estudiar y conocer un poquito más allá de lo que le tocaba por ser mujer en aquella época. Junto con sus hermanas, se levantaba en la madrugada a ayudar a mi abuela a hacer tamales para ir a venderlos. Y por la tarde regresar a hacer pan para vender por la noche. Siendo ya una adolescente, pasó más de 5 años rogando a mi abuelo que la dejara estudiar, a lo que él alegaba que no tenía caso, pues un día se iba a casar. Cuando por fin asistió a la escuela, llegó el momento en que mi abuelo decidió priorizar la educación de su hijo más chico, porque él era hombre. A sus 20 y tantos, mi mamá decidió irse rumbo a la Ciudad de México en busca de una mejor vida, donde pudiera cumplir con sus aspiraciones. Ahí, y por recomendación de una amiga, logró ingresar a presidencia como secretaria, siendo una mujer sin malicia y llena de ilusiones. Conoció a quien fuera su primer esposo, quien al poco tiempo de haberse casado, ella descubrió que él tenía una familia, y con la intención de hacer valer su integridad y dignidad, terminó siendo echada a la calle por sus propios suegros. Tiempo después y con ayuda de su amiga, ella pudo reponerse de esa amarga experiencia. Conoció a mi papá, y pese a que la familia de mi papá no la bajaba de simple pueblerina, ella decidió confiar de nuevo, y 4 años más tarde se casaron. Con mucho esfuerzo compraron una casa, y nos tuvieron a mi hermana y a mí. Recuerdo durante mi infancia que el dinero siempre fue un problema, pues mi papá se negaba a hablar de finanzas con mi mamá,
pese a ella ser muy buena con los números. Por lo tanto, siempre siendo ella una mujer muy movida y con valores bien firmes, dividía su tiempo entre tareas de hogar: preparar la comida, llevarnos a la escuela, llevarnos y recogernos a la escuela, clases extracurriculares, vender por catálogo, todo lo que pudiera hornear de panes para ofrecer de camino a nuestra escuela para generar ingresos extra. La recuerdo a ella siempre yendo de lado a otro. Años más tarde, a sus 45 años, una vez más dejó atrás cuando mi familia y yo nos mudamos a Canadá. Siendo mi papá una persona que sabía inglés y ella no, mi mamá fue quien impulsó la idea de emigrar al ver que nuestra familia corría riesgo en la Ciudad de México. Allá ella aprendió francés y aunque no fuera perfecto, ella se daba a entender como diera lugar. Con una gran sonrisa ella colaboraba en voluntariados de la comunidad, trabajó como conserje del edificio donde vivíamos y siempre dio lo mejor de ella. Hoy a sus 54 años y viviendo en Cuernavaca, una vez más es la impulsora de un nuevo proyecto familiar. Aparte de mi hermana, mi mamá es la mujer a la que más admiro, porque nada ha sido limitante para ella y sus convicciones, mucho menos de defender a su familia, si se trata de eso. Ella es la prueba de que no importa de dónde vienes, lo importante es hacer las cosas con amor, esfuerzo, dedicación, mucha valentía y manteniéndose siempre fiel a uno mismo. Si pudiera, regresaría el tiempo para ofrecerle todo eso que no pudo tener mientras ella crecía. Pero ahora solo queda regresarle algo de todo lo de ella, de todo lo que ella ha hecho en este mundo. Muchas gracias por compartirnos esta historia de valentía. Muchas mujeres trabajando, aprendiendo idiomas, aprendiendo de finanzas, que van para poder lograr mejorar la calidad de vida de su familia. Y que bueno, ahí resalta ese acompañamiento en familia que nunca faltó y que cuando las cuestiones de los recursos hicieron falta, pues bueno, esa valentía de decir tenemos que hacer algo. Gracias por compartirnos esta bonita experiencia de valentía. Les mandamos un fuerte cariño un abrazo con mucho cariño a quien nos compartió este testimonio. Y bueno, antes de irnos a corte, licenciada, tenemos otros 2 tipos de violencia más, que es el sexual. ¿A qué se refiere este tipo? Cuando hablamos de este tipo de violencia, recordemos que cuando hay tocamientos, eso ya es un abuso sexual. ¿Por qué? Porque no estás dando tu consentimiento, ¿no? Y esto donde se puede presentar en el transporte público. Creo que muchas mujeres lo hemos vivido de manera, nos ha tocado muy intencional ver y saber de este tipo de acoso, ¿no? Que se sufre. Entonces, el simple hecho de que haya algún tocamiento que tú no esté consensuado, o sea, que tú no quieras, se considera un abuso sexual. Ya cuando hay una violación, hablamos que hay una penetración. Esto puede ser de manera pues física con algún objeto. Igual pues no es consensuado, hablamos de ese tipo de violencia sexual. Así es, esta cuestión de lo sexual pues sí hacer hincapié en esto que nos mencionas, licenciada, que a partir de que es sin tu consentimiento, ya es un tipo de violencia sexual. Y tenemos otro más que es el tipo de violencia feminicida. Está catalogado también como otro tipo. ¿A qué se refiere? Pues es la violencia ya en su máximo pues límite, ¿no? Digamos, porque ya está privando de la vida a una persona por el hecho de ser mujer. Está siendo privada de su vida de las formas más agresivas que hemos ya escuchado. En el estado de Morelos está considerado como el segundo estado más feminicida, con muchos casos. Y bueno, recientemente pues quizás comentan que no se escucha tanto de este tipo de violencia, pero la realidad es que sí, ¿no? Es el tipo de violencia considerado como más extremo, ¿no? Cuando ya privas de la vida a una persona por el hecho de ser mujer. Pues vamos a corte, estamos en tiempo de corte
y vamos a regresar para ir cerrando con este bloque de la violencia familiar. Quédese con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso en su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Bueno, nos acaban de hacer llegar otro testimonio que les vamos a ir compartiendo dentro de este bloque, pero mientras vamos a continuar con algo muy importante que la licenciada Jessica nos quiere comentar, que tiene que ver con cuando se vive violencia familiar, cuando nosotros, cada una de nosotros vive este tipo de violencia, o conocemos a alguien que la vive, ¿qué podemos hacer? Y bueno, el valor de la familia y las redes de apoyo en este sentido. Así es, bueno, pues si estás sufriendo o has sufrido violencia, en cualquier tipo de violencia, es importante no minimizar ese hecho, ¿no? A lo mejor alguien que nos está escuchando dice, es que a mí solamente ya identifiqué que es psicológica, pero nunca me ha pegado. Pues recordemos que esta violencia va escalando, ¿no? Si ahorita fue violencia psicológica, después puede ser violencia sexual o después puede ser violencia económica. No tiene como un orden, pero al final sí está comprobado que la violencia va escalando. ¿Qué puedes hacer en caso de que tú estés viviendo violencia o alguna persona lo está viviendo? Pueden acercarse a las instituciones. Hay algunas instituciones en el estado de Morelos que son específicas para las mujeres. Este es Centro de Justicia para las Mujeres, los centros de atención externa, que normalmente están en cada municipio, el sistema DIF, INAPAM, o ir directamente a la fiscalía. Si tú quieres levantar una denuncia, pues vas, comentas que estás siendo víctima de violencia. Debes de recibir el acompañamiento, sobre todo la empatía. Debes de sentirte pues tú acompañada por esas personas que están como servidores públicos, ¿no? Al final están para apoyarte, para guiarte en este proceso. Y es importante las redes de apoyo. ¿Quién te acompaña? ¿Con quién vas a ir a la fiscalía? ¿Con quién vas a ir a este centro de atención? ¿O con quién vas a ir a buscar ayuda, no? Las redes familiares son muy importantes porque, pues bueno, es las que te dan ese soporte en este momento tan vulnerable que estás. Te están dando ese apoyo moral, emocional también, o inclusive también económico, ¿no? Si no tienes las posibilidades para tú moverte, pues estas personas que están a tu lado, pues es importante que sigan ahí presentes, pues para que puedas tú al final darle un seguimiento y tener una respuesta y además hacer cumplir tus derechos. Así es. Hoy particularmente pues hacemos énfasis, ¿no? En que si quien nos está escuchando ha vivido o vive algún tipo de violencia de los que hemos mencionado, pues acercarnos a alguna de estas instituciones que menciona Jessie, que se encuentran en el estado de Morelos, que pues te darán algún acompañamiento respecto a esto y hasta el inicio de los procesos correspondientes. Pero igual también pues hacer énfasis en que hombres y mujeres pues viven violencia familiar también. Sí. Entonces, igual hombres o mujeres que vivan estos tipos de violencia, algún tipo de violencia de los que hemos mencionado, pues acérquense a, si tienen un centro de atención externa en su municipio, si está el sistema DIF cerca de ustedes, hay que acudir. Y como bien decía la licenciada Jessie, la importancia de la familia, de las redes de apoyo. Una red de apoyo pues podrá ser alguien familiar consanguíneo, pero también algún conocido, algún vecino, algún familiar quizá, no estos hermanos, papás tal vez, pero algún primo, ¿no? Algún sobrino. Sí. Y si nosotros como familiares, como vecinos, conocidos de alguien que viva este tipo de situaciones, pues también tomar este rol de red de apoyo real, ¿no? En donde podamos acompañarles a estas instituciones, si no pueden acudir ellos, ir solos, pues acompañarlos nosotros, estar al pendiente de qué está pasando y pues en estas cuestiones en lo que podamos apoyar para que realmente sea un proceso acompañado, porque muchos de los procesos cuando se vive en este tipo de violencias, pues creo que influye mucho en que a veces no está este apoyo familiar, a veces no está este apoyo de amigos, de conocidos, y que realmente pues es importante.
Así es. Y bueno, si el apoyo familiar no lo tenemos o no tenemos amigos, que pues la verdad es muy raro, ¿no? Todos somos personas sociales, podemos encontrarnos todas las personas pueden ser nuestra red de apoyo. Uh-huh. Y si hay casos, por ejemplo, que por la lejanía, ¿no? Que están lejos tus familiares, o que ya no viven tus familiares, o que tus amigos están lejos, ¿qué ocurre ahí, Jessie? Pues, como decía, ¿no? Somos seres sociales. A lo mejor nos llevamos bien con la persona de las tortillas, con la señora de las tortillas, con la de la tiendita. Sí, hemos formado como un vínculo y podemos tener esa confianza de compartirle pues que estamos viendo una situación que es complicada, que no nos dé pena el decirle, ¿puedes tú acompañarme? Probablemente si la persona pues es empática, pues te va a decir que sí, ¿no? O se preocupa por ti o ve que algo te está pasando, pues te va a acompañar o va a buscar las formas de realizar ese acompañamiento. Si no te sientes acompañada por nadie, puedes ir a una institución. Las instituciones sí te acompañan, de preferencia que sean en un centro de atención externa o en un instituto para las mujeres o cualquier instancia, en el sistema DIF, y pedir este acompañamiento. Porque si las instituciones sí lo realizamos, te vas a sentir acompañada, guiada, orientada también en este proceso que vas a iniciar, ¿no? Además que se te ofrecen distintos apoyos como asesorías, atención psicológica infantil, y un seguimiento monitoreado por el área de trabajo social. Ok, muchas gracias, Jessie, por lo compartido en esta mañana, por poner sobre la mesa esta importancia de ser y hacernos comunidad. Si conocemos a alguien que vive esta situación, si nosotros lo vivimos, pues la importancia de no quedarnos calladas, de no quedarnos callados. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar al auditorio? Decirles. Sí, pues es justo lo que acabas de mencionar, no quedarnos callados, calladas, y pues acudir a estos espacios, ¿no? Buscar la ayuda, buscar estos lugares en donde podamos tener una nueva perspectiva de vida, de qué es lo que podemos realizar nosotros, que no podemos vivir violencia y que es esta la invitación, ¿no? A vivir una vida libre de violencia, que nosotros también darnos cuenta de si estamos ejerciendo violencia, pues cambiar esas prácticas, cambiar esas conductas, darnos cuenta de qué es lo que hacemos y qué podemos hacer por los demás. Como les comentaba en un inicio, no tienes que ser un profesional del área de atención a mujeres o cualquier profesional, ¿no? Una persona pues puede darse cuenta, puede acompañar, puede orientar, puede saber que no son prácticas sanas si una persona pues está viviendo violencia, ¿no? Y poder hacer poder ser su red de apoyo. Muchas gracias, licenciada Jessie, por habernos compartido y por acompañarnos el día de hoy. Vamos a continuar en el siguiente bloque con la licenciada Matilde Herrera Clavijo. Vamos a hablar sobre tipos de contratos y si gustas acompañarnos, pues será un gusto que te quedes con nosotros. Muchas gracias. Antes de irnos a corte, vamos a compartir un testimonio más de los que ustedes nos hicieron llegar. Nos dicen, buenos días, un saludo a todo el auditorio. Quiero compartir la historia de mi bisabuela, lo poco que recuerdo y que conocí de ella. Esto lo digo porque para empezar no supe su nombre completo, solo sabía que le decían Pilla o Pillín. Ella falleció hace aproximadamente 10 años y tenía 95. Bueno, lo digo al azar porque era de esas personas que desgraciadamente no se sabía con exactitud el año en el que ella nació. Pero mi bisabuela era una mujer movida, alegre, saludable, con energía que muchos quisiéramos tener al llegar a esta edad. Incluso eso es lo que más le admiraba. Una mujer de más de 90 años con una fuerza como no tienen idea. Aunque hoy en día me atrevo a decir que se asombraban de eso, porque los estereotipos que circulan en la sociedad por motivo de los estereotipos que circulan en la sociedad en relación a las personas mayores. Mi bisabuela era muy querida por mucha gente del pueblo de Aguatepec, ya que todos los días se le veía caminando por las calles del pueblo, comiendo en la iglesia o en el kiosco.
pero siempre estaba platicando con alguien. Yo cuento esta historia porque creo que mi bisabuela pasó por muchas etapas de la historia de México. Le tocó ver cómo este país iba cambiando y cómo su pueblo, en el que nació, también lo hacía. Recuerdo una anécdota que me compartió la familia que involucra a mi bisabuela. Era un 15 de septiembre y como todos saben se realiza el famoso grito de independencia. Este evento se realizaba en el kiosco de la comunidad. No recuerdo quién estaba dando el grito ese día, pero al final todos los viva que una persona gritó de repente. ¡Viva Pillín! Haciendo referencia a mi bisabuela. Y todos dijeron ¡viva! Tal vez a través de este texto no logro transmitir la risa que nos ocasionó, pero fue muy memorable recuerdo. Esta es la pequeña historia que les quería compartir. Espero les haya gustado. Muchas gracias y un saludo. Gracias por habernos compartido este bonito testimonio de cómo realmente la comunidad comienza a conocernos, que la comunidad ha reconocido a estas mujeres valientes que forman parte de esa misma comunidad. Gracias por lo compartido. Y bueno, tenemos también otro testimonio que vamos a ir compartiendo más adelante, que es sobre la Reina Maga, nos queda pendiente, y un testimonio muy especial, que también, además de la conmemoración del Día de la Mujer, pues es sobre una mujer, ahorita escucharán su nombre, que justo su cumpleaños fue ayer, 8 de marzo. Entonces, vamos a irnos a corte. Y regresamos para seguir abordando de estos testimonios y, por supuesto, vamos a enlazar la comunicación con la licenciada Matilde Herrera Clavijo, que ya estará lista para hablarnos sobre contratos, tipos de contratos y cómo es la forma correcta de elaborar un contrato. Quédese con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Son las 11 de la mañana con 6 minutos. Les recordamos nuestro teléfono en cabina 777-329-7911. Pueden llamarnos, mandarnos mensajito de WhatsApp, escrito o también por audios. Igual al correo electrónico que es radio@uam.mx. También en redes sociales estamos como Radio UAM, Facebook y Twitter, Radio UAM. De igual modo, nuestros episodios se encuentran en YouTube, en el canal de Radio UAM, pues buscar Vida y Conciencia a partir de los 60 y encontrarán ahí nuestros episodios. Bueno, escuchamos antes de regresar del corte en la voz de Laura Branigan, Gloria. Y esta canción nos hizo irnos a la década de los 80 porque fue un lanzamiento muy exitoso en 1982. Continuando con nuestro programa, ya tenemos en la línea a la licenciada Matilde Herrera Clavijo. Licenciada, ¿ya está por ahí? Estamos aquí. Buenos días, Karen. Saludos a todos. Buenos días. Muy buenos días. Agradecerle, pues, antes de comenzar, por su disposición, por su tiempo y por lo que se compartirá el día de hoy. Y le mandamos pues un abrazo con mucho cariño. Hoy vamos a hablar sobre tipos de contrato. Adelante, licenciada. Este tema surge a raíz de las llamadas que estamos recibiendo de parte del auditorio que está escuchando el programa, a los cuales les agradecemos. Y es muy importante, voy a tratar de hacerlo de manera muy simplificada, porque en realidad pues es un tema muy amplio y muy complicado en el sentido de que son muchos términos legales lo que se usan. Entonces vamos a tratar de hacerlo muy simplificado para que lo entiendan y los adultos mayores y el público en general que nos escucha vean la importancia que tiene de celebrar un contrato, porque si bien hay contratos verbales, hay un dicho que por ahí dice, papelito habla. Si no tenemos algo firmado, no podemos o reclamar algo o pedir que nos paguen algo si no lo hacemos a través de un contrato formalmente realizado. El contrato es un acuerdo de voluntades que crea derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones nos comprometen a hacer precisamente cumplir
ciertos requisitos o ciertas prestaciones que van implícitas en la formación del contrato. Si bien el contrato es un documento formal, porque se hace un escrito donde se compone de la presentación, digamos, de quién está participando en el contrato y posteriormente cláusulas que se ponen en el contrato para cumplir lo que a lo que nos estamos comprometiendo, y contamos con testigos para que exista una persona que avale que nos comprometimos y que estamos creando esos derechos y esas obligaciones. Hablamos principalmente, yo creo que me referí un poquito más a tipos de contrato, porque aquí ya viene un poquito más técnicamente lo que son los tipos de contratos. Entonces no les voy a hablar tanto así de los tipos, porque hay tipos de contratos bilaterales, unilaterales, onerosos, gratuitos. Si yo les hablo así no me va a entender los radioescuchas. Entonces les voy a hablar un poquito más sencillo. Por ejemplo, ¿qué contratos conocemos? Principalmente conocemos un contrato de compraventa. Si queremos vender una casa, un departamento, un terreno, pues hacemos un contrato para que la persona que nos va a comprar el terreno, la casa o el departamento se comprometa a pagarnos cierta cantidad por el costo de esos bienes inmuebles que estamos hablando. Y nosotros nos comprometemos a entregar precisamente esos bienes inmuebles, y es formal porque también para darle un toque de solemnidad lo hacemos ante un notario público, y aquí se genera también una serie de impuestos que hay que pagar al gobierno, porque estamos recibiendo un beneficio al vender un terreno. Nos están pagando una cantidad y debemos de pagar unos impuestos porque estamos vendiendo esa propiedad. Principalmente es como manejamos un contrato, ¿no? Un contrato de compraventa. Y surge también esta idea de contrato, y ahorita aunado un poquito a lo que estuvieron hablando de violencia familiar, porque en el transcurso de la semana me habla una persona que me dice que conoce a otra persona adulta mayor, me habla un señor que conoce a una adulta mayor que tiene unos terrenos y precisamente los está vendiendo, pero los está vendiendo a través de un familiar, un sobrino. Y este sobrino ha tenido a bien a venderlos y no entregarle a la señora propietaria de estos terrenos la cantidad de la venta de los terrenos. Aquí se está creando un tipo de violencia familiar, que es el tema anterior, y por eso remarcar la importancia de realizar un contrato. Al inicio de nuestra participación en la nueva etapa del radio, hacíamos mención que el adulto mayor refiere muchas veces que no conoce de derecho o no tiene para pagar un abogado. Pero en este caso es sencillo elaborar un contrato, lo podemos hacer, lo revisamos, y si ellos están de acuerdo, ya lo manejan con la persona a la que le van a vender, o si ellos van a comprar, para que esto sea totalmente legal, correcto, y que no les perjudique a ellos en su patrimonio. Así es, porque hay momentos en donde, pues sí, de buena voluntad, de palabra, pues hacemos como este tipo de acuerdos, y resulta que pues a la hora de cumplir los acuerdos que se habían planteado, pues ya esa buena voluntad ya no está, y terminamos que hace falta dinero, ya no se pagó la adquisición, y aparte nos expropiaron de este bien patrimonial. Así es, entonces esa es la importancia de poder elaborar un contrato de compra-venta. Existen otros contratos, que es, por ejemplo, el contrato de arrendamiento. Muchas veces rentamos, tenemos un espacio, y lo queremos rentar para tener una entrada. Como adultos mayores ya no percibimos muchas entradas, si bien tenemos una pensión del bienestar o una pensión seguro ISSSTE, o si en un momento dado los hijos nos pueden apoyar con una entrada,
qué bueno, pero si no tenemos nada y tenemos una casa que podemos rentar, es bien importante que se haga un contrato de arrendamiento, porque si lo hacemos de buena fe, conocemos al vecino, al señor que nos va a rentar, llega un momento dado en que dice, bueno, yo no me salgo de aquí, tú me rentaste, no me salgo. Esto no quiere decir que por el simple hecho de que una persona viva 20, 30 años en esa casa, ya se puede quedar y puede despojar al adulto mayor, pero sí es bien importante que ellos se protejan a través de un contrato de arrendamiento que tiene un inicio del arrendamiento y un final. Cuando se llega al final se puede renovar este contrato sucesivamente, o simplemente a lo mejor mi hijo se va a casar y va a necesitar ese espacio para vivir. ¿Sabes qué? Con la pena, pero te aviso con el tiempo suficiente que ya no te voy a poder seguir rentando, porque pues voy a ocupar ese espacio para mi beneficio o para de mi familia, y por eso se da por terminado este contrato. Así es, licenciada. Y creo que esto del contrato de arrendamiento sí podríamos ahorita, regresando al corte, porque nos vamos a ir a corte, ¿Sí? seguir indagando sobre esto, porque creo que es una de las preocupaciones que a veces llegan, ¿no? Se vaya a quedar con mi propiedad y luego cómo hago que se salgan, no se quieren salir, pero lo platicamos regresando del corte, ¿le parece? Muy bien. Okay, quédense con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por continuar con nosotros. Antes de continuar con la licenciada Mati, les vamos a compartir un testimonio más que nos hicieron llegar, que se titula La Reina Maga, y nos dice: mi abuelita paterna se llama Rosario. Fue siempre muy cariñosa y presente en mi primera infancia. Ella nació en San Miguel de Allende, Guanajuato. En su juventud migró al Distrito Federal con su esposo. No tuvo oportunidad de ir a la escuela. No sabía leer y escribir. Cuando tenía 5 años y comencé a aprender las letras, le quise enseñar, pero ella decía que ya era grande para aprender. Rosario tenía 9 nietos y con el esfuerzo de su trabajo siempre nos daba un regalo que los Reyes Magos dejaban en su casa. Cuando íbamos a visitarla, sacaba un paquete envuelto y nos decía: los Reyes Magos lo han dejado aquí para todos mis nietos. Mientras vivió, todos los años los Reyes nos dejaban algo en su casa. Aún conservo ese alajero que tiene una caja musical de cuerda y una bailarina de ballet que da vueltas mientras suena la melodía. Fue el último regalo que los Reyes me dejaron en su casa. Yo tenía 14 años de edad. Mi querida Reina Maga, un abrazo grande para ti que llegue hasta el cielo. Que tu amor incondicional y tu tenacidad sigan inspirando mis días. Gracias por compartir esta bonita historia desde el corazón. Y sí, un abrazo hasta el cielo. Recordar es como volver a vivirlo, y gracias por haberlo compartido con nosotros. Licenciada Mati, continuamos. Nos habíamos quedado en el tipo de contrato de arrendamiento. ¿Hay algo en alguna ley que nos diga después de ciertos años sí te pueden quitar tu propiedad? Porque a veces eso es como una preocupación, pero no sabemos si realmente eso es cierto o fue algo que se hizo como de boca en boca y de pronto ya se creyó que sí, que después de ciertos años te podían quitar tu propiedad si no hacías un contrato de arrendamiento. Sí y no, porque no se pueden quedar una persona con la propiedad. Tendría que promover lo que jurídicamente se llama prescripción positiva. En este momento, al tratar de contratos, estamos hablando de la ley civil. La ley civil dice que la prescripción positiva es que la persona que está habitando la casa, que ya tiene ahí varios años viviendo, no hablamos de 5 o 10, hablamos de un poquito más, 20, 30, ¿sí? Y si ya no hay persona propietaria de esa casa, que lo sepamos que ya no hay, se puede denunciar ante un juzgado civil la prescripción positiva.
La prescripción positiva dice que tú la puedes tener si tienes más de 5 años de vivir ahí de manera pacífica y continua, es decir, que no te hayas metido a la brava, lo que normalmente se conocía o se conoce como los paracaidistas, y que estés viviendo ahí varios años, que no te vivas 2 años y te vayas y que regreses, ¿no? Entonces, aquí lo que va a hacer un juez civil va a ser que va a pedirle a la persona que está promoviendo la prescripción positiva que demuestre que ya no hay ningún propietario de esa propiedad. ¿Cómo lo va a hacer? Si no sabemos, de alguna manera nos enteramos que el dueño de la casa falleció, que no tuvo hijos, etcétera, se le pide al juez que gire oficios a las instituciones donde están registrados la mayoría de personas que pueden ser propietarios de esa casa, como son el mismo INE, el Seguro Social, una oficina de tránsito, pidiendo que se localice a esta persona para que se le avise, tu casa está ahí, ¿qué vas a hacer con tu casa? En caso de que no se haya respuesta, que el INE le diga, no tengo ya esta persona registrada, o sí la tengo registrada, pero ya está notificada como fallecida, igual en Seguro Social, en el ISSSTE o en tránsito, entonces ya el juez dirá, bueno, ya no hay ninguna persona y te otorgo la prescripción positiva, y el juez va a ser el que va a otorgar una escritura para que la persona que está ahí habitando pueda tener una escritura a su nombre y ya ostentarse como propietario, porque ya el propietario original pues ya no existe, pero se tiene que hacer a través de un juicio de prescripción positiva. No simplemente basta decir, yo ya tengo aquí 30 años viviendo y no viene nadie, no es de nadie, entonces ya es mío. Aparte hay que tomar en cuenta que se tiene que pagar año con año un impuesto predial, ¿sí? Pagar los impuestos que estén pendientes y ya poder ostentarse como propietario. Pero simplemente porque ya tengo aquí 10 años y ya no me quiero salir, no me salgo y el dueño que le haga como quiera. No, esto no es factible. Muchas veces la gente cree que es así y trata de hacerlo. Hay ahorita una información, una nota precisamente de una persona conocida, el actor César Bono, que tiene su casa arrendada y la señora a quien se la arrendó ni le paga renta ni se quiere salir de su casa. Entonces están ahí en un litigio, una pelea legal para que la señora pague y se salga. Por eso es la importancia de hacer un contrato de arrendamiento, porque si tú ya no cumples con el pago de la renta, que es mensual, que se determina, puede ser los primeros días del mes o a mediados del mes o los últimos días del mes donde tú me pagas la renta. Si no cumples con ese pago de renta, porque recordemos que dijimos que el contrato era derechos y obligaciones, si ya no estás cumpliendo con la obligación de pagar la renta, yo puedo en un momento dado pedir que se rescinda el contrato y tú pagarme lo que me adeudas y salirte de mi propiedad, porque no me conviene tener a una persona en mi propiedad que no me paga la renta. Si yo la rento, no porque quiera rentarla, porque es un apoyo para mi economía, para mi subsistencia, para coadyuvar en mi economía y mantenerme. Uh-huh. Así es. Ok, licenciada, gracias por aclararnos ese importante aspecto. ¿Qué otros tipos de contrato nos va a abordar? En el caso de los adultos mayores les recomendamos mucho, hay un contrato que se llama contrato de comodato. Si bien en el de arrendamiento estamos hablando de una persona que nos renta y no nos quiere pagar y no se quiere salir, en el caso de los familiares más cercanos, hablamos de los hijos, los sobrinos, los esposos o algún familiar, y nosotros tenemos un bien inmueble que no estamos ocupando y por ayudarle le decimos, pues te lo presto, vete a vivir ahí, mira, en lo que te nivelas, en lo que te acomodas, tu economía y demás, te lo presto. Y resulta que con el paso del tiempo, la misma situación, no me salgo mamá,
hazle como quieras, mamá, me prestaste la casa, al fin de cuentas tú te vas a morir y yo me voy a quedar como dueño de esto, no me salgo, hazle como quieras. Aquí lo que le recomendamos a los adultos mayores y para proteger su patrimonio es hacer un contrato de comodato, que es un contrato en el cual se compone de la misma situación, declaración de las personas que son capaces de hacer el compromiso y las cláusulas. A diferencia del contrato de arrendamiento, el contrato de comodato es gratuito. En el arrendamiento nos comprometemos a pagar una renta mensual, una cantidad que nos ponemos de acuerdo. En el contrato de comodato es únicamente yo te lo presto, ¿sí? Pero con la cláusula específica que cuando yo lo requiera en tanto tiempo, tú me lo vas a regresar, porque después, repito, ya no lo quieren regresar y hazle como quieras y no me salgo. Entonces, aquí está la posibilidad y el beneficio que los protege de que, yo te lo presté a través de un comodato, entonces estás obligado a devolverme mi propiedad y tal como yo te la entregué, no me la vas a entregar ya toda deshecha, que le quitas el baño, las llaves, etcétera. Entonces, no te cobré renta durante este tiempo, pero está el compromiso de que tú me lo regreses. Y por lo general se hace con los hijos, los familiares más cercanos al adulto mayor o un conocido que apreciamos mucho, que no tiene en ese momento donde vivir, le prestamos a través del contrato de comodato. Qué importante también resaltar los contratos entre familiares, ¿no? Porque a veces hasta yo llegué a escuchar un comentario de una familiar muy cercana que me decía, es que se puede ofender si le pido que hagamos un contrato, y que realmente pues no es esta ofensa, sino procurar tu derecho a tu propiedad. Vamos a corte, licenciada Mati, ¿le parece? Y regresamos para seguir hablando sobre los contratos. Quédense con nosotros. Muy bien. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, queremos mandar, antes de continuar con la licenciada Mati, mandar un saludo con mucho cariño a Rogelio López. Gracias por su tiempo, por su escucha y por su llamada. Un gusto que nos haya marcado para ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, vamos a continuar con la licenciada Mati. ¿Ya está por ahí, Lick? Aquí estamos. Así es. Continuamos antes de irnos al corte, nos quedamos en esta importancia del contrato, inclusive si hablamos de familiares, ¿no? Con este objetivo de proteger este derecho a nuestro patrimonio. Sí, es de suma importancia y yo he visto los resultados en el tiempo que he tenido la fortuna de trabajar con adultos mayores, que a través de este contrato de comodato han protegido su patrimonio. Porque eso es, la costumbre pues dicta que mi papá tiene una casa, tiene un terreno, porque es mi papá, se me va a quedar, ¿no? Sabemos que esto no es así, eso es a través de la costumbre. Entonces, si mi papá lo quiere vender y lo quiere regalar o lo quiere hacer lo que quiera con su terreno, lo puede hacer. Si me lo quiere regalar, lo puede hacer a través de un testamento, que de alguna manera viene también siendo una especie de contrato en donde yo dejo especificado a quién se le va a quedar mi patrimonio. Pero mientras esto pase, si yo les presto a mis hijos, a mis sobrinas, a quien sea, voy a proteger mi patrimonio a través de este contrato de comodato, que no es tan difícil. Y si las personitas no saben cómo elaborarlo, pues volvemos a expresar nuestra disposición para que se los elaboremos. Ellos lo van a revisar, les vamos a explicar la situación, no es nada más aquí está su contrato y ya fírmelo. Ellos tienen que enterarse qué se puso en el contrato. Si creen que es lo que necesitan, adelante, entonces ya lo llevan a firmar. Y que no tengan pena ni pendiente. Los hijos quizás se van a molestar porque ¿cómo me haces un contrato a mí si soy tu hijo? Sí, pero de alguna manera entiéndeme que yo voy a proteger mi patrimonio. El día que yo ya no esté aquí,
a lo mejor te lo dejo a través de un testamento y ya tú dispones, pero por mientras yo no sé si en algún momento dado voy a necesitar por enfermedad o por diversión que quiera yo a realizar un viaje, vendo esa propiedad y cubro esos gastos que pueda tener por la enfermedad o por el simple hecho de querer viajar, y tú me vas a decir, no te lo regreso porque eres mi mamá y va a ser para mí. No, a través de un contrato de comodato se protegen y van a tener su patrimonio protegido. Uh-huh. Así es. Gracias, licenciada, por hacer hincapié en esta cuestión, porque creo que sí es algo que a muchas adultas y adultos mayores pues ocurre, ¿no? Esta pena, este miedo a se va a molestar si se lo pido porque es de mi familia. Qué bueno que hace referencia a esto. ¿Qué otro tipo de contrato tenemos? Tenemos los contratos de adhesión, que estos más que meramente civiles son administrativos, por ejemplo, los contratos de luz, los contratos de agua, que aquí los celebramos con el gobierno y no podemos modificar tanto las cláusulas porque pues ya hay una tarifa establecida en el pago de la luz, del agua, y entonces tenemos que cumplir esa obligación de pagar ese servicio que estamos recibiendo y lo tenemos que pagar. Ahorita, desafortunadamente, por la falta o escasez de agua hay muchas manifestaciones al respecto, pero debemos cumplir con lo que se especifica en un contrato de agua, luz. Y hay otros tipos de contratos muy sencillos, por ejemplo, el comprar gas. Los señores del gas nos dan una notita y con eso nos avalamos si tenemos una fuga o el tanque de gas vino vacío o no se llenó bien el gas estacionario, pero estamos realizando un contrato. O está el contrato de que vamos al súper y escogemos nuestra mercancía, pagamos nuestra mercancía y el ticket que nos están dando es una especie de contrato, porque si de algún momento dado compro algún aparato electrónico y no me funciona, con mi ticket compruebo que ahí lo compré y no me funcionó, y la tienda tiene la obligación de o devolverme el importe o darme otro aparato que sí funcione. Están los contratos de prestadores de servicios. Estos son un poquito menos conocidos y usados. Licenciada, ¿le parece si regresamos a platicar de los contratos de prestadores de servicio? Creo que también es un tipo de contrato muy común. Y vamos a corte y regresamos para retomarlo. Sí, muy bien. Quédense con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en su programa Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por continuar con nosotros. Antes del corte estábamos hablando con la licenciada Mati sobre los contratos de prestadores de servicio y bueno, continuaremos con este tema. Adelante, licenciada. Sí, contrato de prestador de servicios es un poquito no tan conocido y no muy usado. Hay una diferencia entre un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios. Un contrato laboral es el que celebramos cuando nos contratamos a realizar un trabajo, donde se nos dan todas las prestaciones de ley, cumplimos con un horario determinado, tenemos un salario fijo. En el caso del contrato de prestador de servicios, lo podemos celebrar, por ejemplo, con un abogado. Muchas veces contratamos un abogado y lo buscamos y ya no lo encontramos y no nos dice qué pasa con nuestro expediente, solo nos pide dinero para seguir avanzando en el asunto y que necesito para copias y que necesito para esto y para lo otro, o un contrato con un médico también puede ser, donde vamos a llevar un tratamiento y nos dice el doctor qué es lo que vamos a necesitar, cuál va a ser el tratamiento que vamos a llevar, etcétera. Entonces se hace un contrato de prestador de servicios para que precisamente se cumpla por parte de la persona que nos está prestando el servicio con lo que se está estableciendo en el contrato.
¿sí? Yo como abogado te firmo este contrato de prestador de servicios en que tanto tiempo se va a resolver tu asunto, que vamos a necesitar pagar algunos trámites, en el caso de un juicio de rectificación de acta de nacimiento, cuando ya se termine, vas a tener que pagar el costo de la nueva expedición del acta de nacimiento, etcétera. Porque así con ese contrato nosotros de alguna manera, la persona que lo celebra, nos protegemos de que no nos estén pidiendo a cada rato dinero y cumplan el trabajo que nos van a hacer. Ese sería un prestador de servicios, o en su defecto hay contratos de prestadores de servicios en manera de diversión. Si vamos a contratar un servicio ahora que vienen vacaciones de tiempo determinado para poder viajar a alguna playa y que nos den la habitación, el tipo de habitaciones que nos están ofreciendo. Hay algunos que ofrecen algún tipo de comida buffet incluido en el costo, y que se cumpla efectivamente lo que se está ofreciendo y que lo hagamos valer. En este caso de estos últimos, pues nos ayuda, nos auxilia lo que sería la Procuraduría del Consumidor, porque si no están cumpliendo con este contrato, pues ¿a dónde nos podemos dirigir para que se haga efectivo esto? Pues en la Procuraduría del Consumidor, porque nos están ofreciendo un servicio que realmente no están ofreciendo. Así es. Pues muchas gracias, licenciada Mati. Usted nos mencionaba que podían acercarse a nuestra audiencia para cuestiones de elaboración de contrato con usted, ¿es correcto? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Nos podría compartir sus teléfonos para quien nos esté escuchando y requiera asesorarse en estas cuestiones de contrato, por favor? El número celular es 777-125-1151 y el de la casa es 777-316-1715. O nos pueden mandar su pregunta o hacer su consulta a través de correo electrónico, que es M de Matilde, y son mis dos apellidos, Herrera Clavijo, todos con minúsculas, @gmail.com. Ahí me escriben su duda que tengan y con mucho gusto les elaboramos su contrato, se los enviamos vía correo, previo. A mí me gusta que lo revisen, explicarles qué se puso, cláusulas y demás, porque hay contratos, por ejemplo, de arrendamiento que puedes ir a la papelería y comprar un machote, pero si quieren alguna especificación más en alguna cláusula, lo elaboramos en las cláusulas y ya les explicamos en qué consiste, y ya si están de acuerdo ya se lo presentan a la persona a la quien le van a rentar y lo firman y ya quedan con su contrato ya en forma. Ok, muchas gracias, licenciada Mati, por su tiempo en esta mañana, por hablarnos de este tema tan importante que es la cuestión de los contratos, porque como quien dice, pues papelito habla y es necesario que protejamos este derecho a nuestro patrimonio a través de los contratos. Gracias, le mandamos un abrazo con mucho cariño y un gusto haberla escuchado. Gracias, saludos a todos y estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias, licenciada. Y bueno, para ir cerrando nuestro programa del día de hoy, tenemos un testimonio más. Les había dicho que tenía que ver con la fecha de ayer, que fue 8 de marzo, y este testimonio que nos mandan es sobre una gran mujer de 92 años, que además ayer 8 de marzo fue su cumpleaños. La doctora Graciela Lora Espino formó a sus hijos como 3 seres verdaderamente humanos, honestos, sencillos y cultos. Graciela fue un apoyo incondicional para la Unicedes, pues impulsó el trabajo con adultos mayores y fue presidenta del Instituto Universitario para el Anciano en Comunidad, escritora de cuentos y de poesía, capacitadora en el área de gerontología comunitaria. Ella nació en Simapan y creció en Pachuca, Hidalgo, hija y nieta de seres humanos sencillos, generosos y bondadosos. A ella le enviamos todas las bendiciones y toda nuestra gratitud desde la FEST UAM. Y bueno, después de haber hablado de estas mujeres valientes, de estas mujeres que
que hicieron valer sus derechos, que no está garantizado, ¿no? Ayer que conmemoramos este día, están los derechos humanos, pero aún hace falta garantizar en muchos aspectos, en muchas mujeres, en muchos espacios, estos derechos. Gracias por haberse puesto en contacto con nosotros para compartirnos estos bonitos mensajes, estas bonitas historias de vida. Y para ir cerrando, pues las recomendaciones que tenemos, ¿no? Hay que prevenir riesgos y caídas. Si tú tomas algún medicamento que te provoque mareos, hay que tener estas precauciones. También hay que evitar tener fuentes de riesgo en el hogar. Para la prevención de nuestro deterioro cognitivo, pues hay que tener comunicación constante con vecinos, con familia, algunos juegos ahí de mesa, medidas de aseo e higiene personal. Después de ir al baño y antes de comer, pues hay que lavar correctamente nuestras manos. Recuerda mantenerte hidratado, a veces no nos da sed, pero pues sí hay que consumir al menos 2 litros de agua al día, tomarte un descanso, y a la población en general pues recordar que hay asientos y filas reservados para la población adulta mayor. De igual modo extendemos la invitación porque el viernes 15 de marzo tenemos nuestra fiesta del sol en el municipio de Chalcatzingo, en el municipio de Jantetelco, en la zona arqueológica de Chalcatzingo. Bueno, recuerden que todas y todos están invitados. Habrá servicio de medicina tradicional para quien quiera requerirla, que muy generosamente pues se da este servicio, y para conmemorar a este astro que es el sol y que garantiza pues la vida. Para irnos ya, nos despedimos. Licenciada Jessie, gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa. Gracias a usted por abrirnos un espacio dentro de su hogar, de sus espacios personales, para poder escucharnos, y nos vemos a la misma hora el próximo sábado. Esto fue Vida y Conciencia a partir de los 60. Esperamos les haya gustado. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora.